A todos ustedes a esta charla. Es un honor dar la bienvenida a todos ustedes a esta charla especial en preparación para el Congreso LASRA 2024 a desarrollarse en la ciudad de Rosario, Argentina, donde nos vamos a juntar todos los anestesiólogos regionalistas de Latinoamérica en un congreso que promete ser espectacular. Estamos emocionados ahora de contar con la distinguida presentación del doctor Miguel Ángel Reina, que es un anestesiólogo argentino que vive hace muchísimos años en España, el doctor Juan Carlos Sosa y la doctora Elba Legal, que son dos anestesiólogos regionalistas del vecino país del Paraguay, y compartirán con ustedes conocimientos sobre un tema muy interesante, que es un enfoque diferente sobre el nervio, las inyecciones intraneurales, la caída de un mito. Vamos a explorar un tema fascinante que desafía paradigmas y nos invita a reconsiderar nuestras percepciones sobre las inyecciones intraneurales y su impacto en la práctica de la anestesia regional diaria. Así que estamos aquí más que nada para abrir un diálogo que sea enriquecedor, desmitificar conceptos arraigados y explorar nuevas perspectivas que puedan transformar nuestra comprensión y práctica diaria, ¿sí? Así que espero le podemos sacar mucho provecho. Agradezco mucho la participación de todos en un viernes en Argentina, previo de un fin de semana largo, que promete aparte ser un fin de semana bastante convulsionado por las elecciones. Así que bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor Ángel Reina, que yo tengo la clase grabada que vamos a ver ahora, que es una clase introductoria que los que no va a dejar es un montón de interrogantes para lo que va a ser el desarrollo del doctor en las charlas que realice durante el Congreso. Así que ahora vamos a presentar la charla del doctor. No tiene sonido. ¿No tiene sonido? No. Bueno. Saquemos y empecemos de nuevo. ¿Ustedes escuchan el sonido? No, yo no escucho. Vamos de nuevo. Buenos días desde Madrid. Soy Miguel Ángel Reina, un anestesiólogo que le gusta investigar en el laboratorio, además de trabajar en el quirófano, como todos ustedes. Esta es una buena oportunidad para conocernos y para poder compartir hallazgos que hemos obtenido en nuestro laboratorio, que seguramente llamarán vuestra atención al reconocer eventos que ocurren en quirófano, pero desde una perspectiva microscópica. Eventos que nos ayudarán a entender mejor la interacción de las agujas con los tejidos que pinchamos. En particular, conocer qué ocurre con los nervios. Aquí vemos una célula de Schwann rodeando con su membrana plasmática a un axón mielinizado, y todo rodeado de puntos. Estos puntos son el endoneuro, fibras de colágeno. Este realmente es el target de todos nuestros esfuerzos, el destino final de los anestésicos locales que inyectamos con diferentes técnicas, desde diferentes accesos. Este es el lugar exacto donde están los canales de sodio voltaje dependiente, donde se produce el bloqueo anestésico, el lugar exacto después de superar un largo recorrido de obstáculos atravesando diferentes barreras. Aquí vemos al nervio ciático humano envuelto en diferentes membranas que están por fuera y por dentro del nervio. El nervio es una estructura mucho más compleja que la que muestran los esquemas de algunos libros. Profundizar el conocimiento en la complejidad de ese nervio nos permitirá entender cómo se producen los bloqueos anestésicos, por qué existe una gran variabilidad de resultados y cómo influye el anestesiólogo con su técnica en esa variabilidad. Dependiendo la técnica de estudio, veremos diferentes aspectos desde el mismo nervio.
Todas las imágenes nos aportarán un conocimiento complementario entre sí. Aquí vemos de forma tridimensional y a mayor aumento axones mielinizados incluidos en túneles de fibras de colágeno que forman ese endoneuro. Esto fue alcanzado con microscopía electrónica de barrido. Los axones están protegidos dentro de los fascículos. Los fascículos están limitados por el perineuro, en azul, formado por varias láminas concéntricas que aportan un efecto barrera. Una barrera farmacológica que limitará el paso de las moléculas de los anestésicos locales inyectados en proximidad. Todos los fascículos están inmersos en medio de grasa, tejido adiposo que protegerá a los fascículos y a los axones de los traumatismos externos como de la flexoextensión sobre ese nervio, además de cumplir con otras funciones. Las flechas indican una estructura que se muestra como en panel de abeja, que nos ayuda a reconocer a esos adipocitos. Los fascículos no tienen una disposición longitudinal, sino de tipo ondulante en espiras. Esta disposición interna evita las lesiones de los fascículos en los movimientos de extensión del nervio. Además, dentro del propio nervio hay un plexo de fascículos que lleva a que los fascículos se dividan y fusionen a lo largo del nervio. Un verdadero plexo intraneural que suma complejidad a este nervio. Esta es la imagen típica de una aguja y un nervio previo a la inyección. Pero, ¿qué vemos en realidad? ¿Identificamos la punta de la aguja dentro del nervio? ¿Hacemos inyecciones intraneurales de forma no intencionada sin darnos cuenta que esto sucede? ¿Cómo se modifica la clínica de ese bloqueo? Durante 50 años se sostuvo los tres diferentes orígenes de las lesiones nerviosas que pueden actuar juntas o por separado: lesión vascular por compresión e isquemia, lesión mecánica por el bisel de las agujas, lesión neurotóxica por efecto del fármaco. Discutiremos de forma crítica estas afirmaciones y muy probablemente a partir de ahora dispongan de información para poder cuestionar la veracidad de estos mecanismos tantas veces escuchados. La entrada de una aguja en los tejidos no es inocua. Atraviesa diferentes estructuras, algunos más vulnerables que otros. Podrás ver todo aquello que no tienes posibilidad de ver bajo ecografía y a partir de ahí plantearte muchas preguntas. La inyección intraneural es un clásico que nos lleva a ser temerosos de las técnicas que hacemos. Imágenes como estas, al alcance de todos en Internet, nos recuerdan esos conceptos clásicos de la inyección intraneural. Nos recuerdan que una inyección intraneural tiene dos opciones posibles: hacer una inyección intrafascicular con consecuencias catastróficas o una inyección intraneural pero por fuera de los fascículos, donde no hay evidencia electromiográficas de lesión neurológica. Ambas opciones no pueden ser controladas por el anestesiólogo y nadie sabe qué podrá ocurrir, como en una lotería. Nuestras investigaciones ya publicadas en el Anesthesiology podrán desmontar estas hipótesis repetidas durante tantísimos años. La caída de un mito sobre un tema que tanto nos asustaba. Será necesario que lo comprueben ustedes mismos viendo imágenes reales de lo que sucede en realidad. La mayoría de las hipótesis sobre lo que podría ocurrir con una inyección intraneural de anestésicos locales tuvieron su origen en modelos animales. ¿Pero se usaron los modelos animales adecuados? Recientemente, y tras analizar el efecto de las inyecciones intraneurales en diferentes modelos animales, comprobamos que no todos valen. La mayoría se hicieron en rata, en conejo y en perro, de escaso valor para el estudio de las inyecciones intraneurales si se pretende extrapolar los resultados obtenidos en ese animal al humano, tal como se hizo durante años.
¿Qué es lo que falló? ¿Por qué no son adecuados esos modelos? ¿Cuál podría ser el modelo animal adecuado? ¿Y por qué? Eso y muchos otros hallazgos en imágenes es lo que les ofreceremos en nuestro futuro encuentro en el Congreso LASRA 2024 en Rosario, Argentina, donde no valdrá lo que yo les cuente, sino las imágenes que ustedes vean con sus propios ojos, a través de las cuales ustedes podrán tomar sus propias conclusiones, seguramente nuevas conclusiones. Solo me resta decirles que les esperamos pronto. Un saludo desde Madrid. Bueno, espectacular la clase del doctor Reina. Lo que nos deja es ganas de seguir escuchando más y vamos a tener que esperar hasta Rosario para poder seguir con la presentación del doctor Reina. Tenemos otro episodio de este ciclo de webinars donde vamos a ver otra parte de la presentación del doctor, pero deja muchos interrogantes y deja ver interrogantes a ver de qué es lo correcto, qué es lo que nos daba miedo. Lo que nos daba miedo tiene una base científica, tiene una base anatómica, y es muy interesante como uno puede ver mucho más allá de la ecografía con la microscopía electrónica, una cosa que a la mayoría de lo que nos hacemos solamente anestesiología clínica no se nos ocurre nunca, ¿no? Así que muy agradecido al trabajo del doctor y a su generosidad para compartir con nosotros estas imágenes de un valor incalculable para la práctica diaria. Así que bueno, sin más, pasamos ahora al doctor Juan Carlos Sosa, que nos va a presentar su presentación. Juan Carlos, si querés compartir pantalla. Muy bien, muy buenas tardes. Yo soy Juan Carlos, estoy en Asunción, en Paraguay. Está Elba Legal también que me va a acompañar. ¿Por dónde anda Elba? Sí, aquí estoy. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Ella está en Ciudad del Este, estamos aproximadamente a 400 kilómetros de distancia y le vamos a hablar hoy de las lesiones del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Las ideas que nosotros tenemos hoy en día vienen de estudios antiguos, así como lo había comentado el doctor Reina. Entonces, antes que nada, no tenemos conflicto de interés que decirles. Y hoy por hoy es aclarar un poco los conceptos que tenemos actualmente, ¿verdad? Y también proporcionar un poco de información legal, porque ese es nuestro, ¿verdad? A vos no sé, ¿qué te preocupa, Elba, cuando haces un bloqueo? Que no te prenda el bloqueo, que se enoje contigo el cirujano, que haya una lesión nerviosa. ¿Qué es lo que más te preocupa? Siempre nos preocupa que nos salga el bloqueo, que el cirujano esté esperando mucho, que de repente no pegó el bloqueo y de repente alguna vez ahí falla, el paciente no se duerme y algunas técnicas que de repente puede ser que falle. Y bueno, yo creo que lo que siempre pregunto a mis colegas, ¿verdad? ¿Por qué no le hace anestesia regional a este paciente? ¿Se va a beneficiar de esto? Ellos me dicen, no, mira un poco, si pincho un nervio y después sale mal y me demandan, ¿verdad? Entonces hay que ver cuáles son los países que realmente tienen un registro sobre las demandas y cuáles son las lesiones y cuáles son los nervios más lesionados en estos aspectos, ¿verdad? Entonces, los mecanismos de lesión nerviosa ya se habían clasificado hasta una clasificación de Seddon, que creo que se publicó en 1943, ¿verdad? Que va desde la neuropraxia hasta la neurotmesis, ¿verdad? Que es cortar directamente el nervio, y la neuropraxia que tiene relativamente una recuperación espontánea que dura unos días, que el paciente se queda con un poco de parestesia, que fue después de una raquidia que sintió o una cosita así más sencillita, pero lo que más nos preocupa a nosotros, sobre todo cuando trabajamos con los traumatólogos, es si hay una lesión nerviosa y dos, ¿culpa de quién es? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Entonces, la información que les voy a ir dejando, ahí hay un código QR que ustedes pueden escanear y bajar. Estos artículos son todos libres, ¿verdad? Entonces, como había mencionado también el doctor Reina, está la lesión mecánica, la lesión vascular y la lesión química. La lesión mecánica depende del tamaño, el tipo de la aguja,
¿verdad? Y depende del tamaño y del tipo del nervio que estamos pulsando. Hay nervios que aguantan todo. Por ejemplo, el ciático común, Elba, es un nervio gigante, ¿verdad? Sí. Comparado con el nervio radial o con el nervio cubital, es gigantesco. O sea que obviamente la armadura del nervio ciático es mucho mayor, ¿verdad? El territorio, Yo creo que, perdón, decime. el territorio también que abarca, que es mucho más extenso. Excelente, perfecto. Entonces, las funciones también, si son en plano y fuera de plano, a nosotros nos da creo, una falsa sensación de seguridad ver la aguja de la punta de la aguja, ¿verdad? Cuando estamos haciendo las funciones en plano. Y si recuerdan ¿cómo se llama? La disposición espiralada de los fascículos de los nervios, nosotros cuando estamos pinchando en plano, yo creo que tenemos menos posibilidad de agarrarle a los fascículos espiralados si estamos fuera de plano también, ¿verdad? Después está también el tema de los vasos. Si usamos o no adrenalina, eso realmente tiene una implicancia. ¿Cuántas veces nos han enseñado en la Facultad de Medicina que en cirugía de dedo no podemos usar lidocaína con epinefrina? En nariz no podemos usar lidocaína con epinefrina. En pene no podemos usar lidocaína con epinefrina. Sin embargo, no sé si tus colegas plásticos respetan esa máxima, Elba. Usan No, adrenalina. No, los plásticos usan adrenalina en todo, ¿verdad? Y todo. no importa si es nariz, si es dedo, lo que sea, ¿verdad? Lo que sí hay mucha discusión en cuanto al tema del uso de corticoides particulados en dolor crónico y la lesión de double crush. Ese concepto vamos a profundizar mucho más el año que viene en el Congreso. La lesión química, la toxicidad, los anestésicos locales, los adyuvantes, los metilparabenos, por ejemplo, que clásicamente decían la dexametasona, por ejemplo. Yo no tengo ningún conflicto de interés, pero sí sé que hay marcas de dexametasona que tienen como conservantes metilparabenos. Y hoy en día hay una gran discusión entre adyuvante dexametasona endovenosa versus dexametasona perineural, ¿verdad? Y si le pones dexametasona perineural, está poniendo metilparabeno, seguro. Bueno, entonces, esto también es interesante. Admir Hasik hace poquito metió en sus guías, ¿verdad? En sus páginas, que él tendría que tener el triple, nosotros tendríamos que hacer toditos funciones con triple monitoreo. Y él habla o sea, hay que dejar en un miliamperaje fijo el estimulador nervioso. El triple monitoreo es estimulación nerviosa, guiado por ecografía y estimulación de presión. Elba, ¿vos tenés monitores de presión de inyección en Ciudad del Este? No, no tenemos, Yo pero creo que en tenemos. América no hay, ¿verdad? O sea que es un poco complicado. Sí hay unos, yo suelo usar, no sé si vos usás las jeringas de 20, que vos sabés que si los émbolos son más grandes, las presiones son más grandes. Entonces tenemos que tender, si vamos a infundir gran cantidad de volúmenes, a usar jeringas más pequeñas, ¿verdad? Personalmente yo uso las de 10 o las de 5, ¿verdad? Cuando tengo que ir a un nervio purete. Entonces, al doctor Reina ya le dejo una pregunta acá, si realmente esa corriente vale para todos, si 0.5 miliamperes es igual en un ciático y es igual en un mediano o un cubital. Entonces, luego creo que nos va a responder el doctor Reina esa pregunta. Entonces, en 1994 ya se publicaba esto. Ya había un montón de temas de revuelo en cuanto a cuál era la tasa y o sea, cuál era el perjuicio que nosotros estábamos haciendo cuando hacíamos una anestesia regional, ¿verdad? Y este artículo me llamó la atención una palabra que se usó que dice harpooning,
que es como colocar como un arpón, como dándole sablazos al nervio, ¿verdad? Me puse a pensar, acá dice que en los resultados obtenidos de los conejos y las ratas, ¿verdad? La gente que hacía las lesiones, que causaba las lesiones, eran tipo metiéndole, arponeando a ese nervio. Y realmente no es eso lo que nosotros hacemos cuando colocamos el nervio, la aguja cerca del nervio. O sea, vemos el nervio en la imagen, ¿verdad? Con la ecografía y le metemos ¡pum! Una punción. Ah, estamos un poquitito lejos, retiramos la aguja, recolocamos y estamos otra vez un poco lejos, pero estamos ya en dirección ahí al nervio. A ver, le meto un poquitito más y no sé dónde estoy. Estoy en el medio del nervio, estoy en el medio del fascículo. ¿Qué hago aquí? A veces trato de retirar un poquitito porque me da miedo inyectar dentro de este nervio. Retiré, metí otra vez, no salí del nervio. ¿Ya? Ahí puede ser que esté. Entonces, eso nos reproduce un poquitito lo que le hacían estos investigadores a las ratas y a los conejos, ¿verdad? Es una preguntita que dejo flotando ahí para la gente, a ver si me pueden explicar. Entonces, este artículo, ¿leíste este artículo, Elba? Sí, ¿De qué se trata? se trata de las demandas que hubo en el año 1975-95, que fueron estudiadas algunas demandas de todos de los 4.183, 670 relacionadas a las lesiones nerviosas, de los cuales las lesiones nerviosas que más frecuentes eran del nervio cubital. Bueno, esperamos un ratito, no te adelantes tanto. Te Sí. pregunto, ¿había ya uso así tan amplio de la ecografía en este periodo de tiempo? No, En esta época, ¿cuál la era época, el... el pasaba más? miedo que teníamos en esa época era de las punciones. Perfecto. Entonces, pues, pero incluso se buscaban las parestesias en esa época, ¿verdad? Momento, Para asegurar también el bloqueo. Se buscaban las parestesias y se empezaba también a utilizar ya los neuroestimuladores, ¿verdad? sí, también. Y bueno, te pregunto una cosita. Ahora, ¿cuál es la lesión nerviosa más frecuente que salió en este estudio? Eran las lesiones del nervio cubital. Seguidas por las lesiones del plexo braquial, que eran del 25 y el 19%. Juntas, prácticamente casi llegaba a la mitad de las lesiones nerviosas, ¿verdad? Y te Exacto. pregunto otra cosa, Elba. ¿Se asociaba más con la anestesia regional o general esto? Generalmente con la anestesia general en este estudio. Entonces aquí podemos ver en este gráfico de 1994 que el nervio cubital, que era el más lesionado, se lesionaba más durante la anestesia general en un casi 90% y cuando se hacían las técnicas regionales solo en un 10%, ¿verdad? Y el plexo braquial casi en las mismas proporciones, ¿verdad? Fíjense cómo en su época también las lesiones, en esto también las raíces nerviosas tenían más probabilidad de ser lesionadas, ¿verdad? Y contame un poquitito por qué, Elba, vos pensás que el nervio cubital era el más afectado y el plexo braquial durante una anestesia general. En todos los casos, las revisiones realizadas en ese momento, generalmente en la anestesia general, eran por los movimientos de los pacientes en el momento intraoperatorio. Se llegó a hacer datos estadísticos, pero que no estaban totalmente registradas y no se pudo evaluar porque en todo momento los anestesiólogos eran anestesiólogos reconocidos, pero no todos los documentos estaban documentados, algunos detalladamente en los eventos intraoperatorios. Entonces, la documentación era un problema, los detalles de los casos eran el problema, ¿verdad? Exacto. Okay, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? En el 2019 se publica otro papel, pero este es totalmente distinto porque
leíste este papel también, ¿verdad? Este artículo. Sí. ¿Cómo, de qué va? Va de las versiones que también las demandas eran en aumento, 113 demandas, y eran de 2006 a 2016, ¿verdad? En este caso, ya se usaban más los ecógrafos, ¿verdad? Ya tenían uso del ecógrafo. Excelente. Entonces, es una era pre-ecógrafo, una era post-ecógrafo. Una de las cosas que me dijo un colega el otro día, yo realmente me asusta ver la aguja tan cerca del nervio, ¿verdad? Y fíjense cómo el número de lesiones en total de un periodo, a ver, de 20 años, de 10 años, obviamente el número de anestesias es parecido, ¿verdad? Al que se compara, y el número de demandas baja, ¿verdad? El tipo de bloqueo que fue más demandado fue el interescalénico, ¿verdad? El segundo más demandado fue el femoral y el tercero fue el ciático. Pero solamente 3.5% de estos casos resultaron en una definición, o sea, a favor del demandante en contra del anestesiólogo en este caso, ¿verdad? 3,5%. Y vamos a ver un poquitito porque justamente este paper es interesante porque sí da detalles, ¿verdad? Primero de todo, el tipo de cirugía. El tipo de cirugía que más demanda tenía era la artroscopía de hombro. ¿Ustedes suelen practicar artroscopía de hombro en Ciudad del Este o no? Bastante. Tenemos Ok. mucho. Y complicaciones que vos hayas tenido personalmente, si me permitís. Personalmente no, pero Bueno, sí hay mucha recidiva de mucho dolor postoperatorio. ok, excelente. Entonces el dolor postoperatorio incluso esa es una causa de demanda también, el dolor intenso postoperatorio, ¿verdad? Según tengo entendido. Sí. Y las artroscopías de hombro yo creo que están aquí para quedarse, o sea, no se van a ir a ningún lado. Y en cuanto al interés calénico, fíjense, acá tenemos uno de los casos que se discutió. Y este caso era de un paciente que recibió una decompresión subacromial, pero que se había hecho una cirugía de bypass coronario, ¿verdad? Entonces, se le hace el bloqueo interescalénico, se le hace la descompresión subacromial, se le repara el manguito rotador y un mes después, llega el paciente con dificultad respiratoria al servicio de urgencias, ¿verdad? Entonces, la imagen, o sea, una placa de tórax revela que el hemidiafragma derecho había sido el problema, o sea, que hubo una lesión del frénico o una parálisis del frénico en ese caso, que empeoró o sea, aumentó las resistencias vasculares pulmonares, hubo infiltrados y edema pulmonar en un paciente con una cardiopatía isquémica que había tenido ya un bypass coronario y le vio un neumólogo y le dijo, mira papá, el nervio frénico que se te hizo en el interescalénico hace un mes fue el problema, ¿verdad? Y realmente lo que vieron es que no fue el nervio, sino que la cirugía del bypass coronario muy probablemente haya sido ya en su momento el que lesionó o sea, la cirugía del bypass coronario lesionó el nervio frénico antes de que este paciente entre. Entonces, este caso prácticamente fue, o sea, no se dio a lugar, ¿verdad? No salió imputado el anestesiólogo, ¿verdad? Otro, este paciente se somete a una reparación de manguito rotador con un bloqueo interescalénico utilizando un estimulador nervioso. No se vieron complicaciones,
pero el paciente desarrolló una neuropatía del plexo braquial, particularmente en la distribución del nervio cubital, ¿verdad? ¿Qué pasó con esto? Pues se dañó el cubital. ¿Se puede dañar el cubital en una cirugía de manguito rotador? Cuando le ponen al paciente y le estiran así como, le ponen luego unas pesas a la mano, ¿verdad? Para hacer contrapeso, para luxar el hombro, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso es un poquitito más explicable, ¿verdad? Y creo que el jurado también lo vio así, porque este caso también fue, no se dio al lugar, ¿verdad? En cuanto a los nervios del segundo y del tercero, el femoral, el ciático popliteo, fíjense aquí, ¿cuánto ELVA vos usás en un bloqueo del ciático popliteo? ¿Cuánto en volumen? 12, 15. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan segura con 12, 15? Solamente esa cantidad, más de eso no excedo. Pero ¿cómo sabes que 12, 15 ya es suficiente? ¿Vos ves eso? Depende del Claro, paciente, estamos con ecografía. pediátrico y es adulto también. Ya está. En este caso, que sí salió imputado el anestesiólogo usó 50 ml de ropivacaína con clonidina. Y encima le metió 10% más al safeno. O sea, 10 ml más. O sea, 60 ml de ropivacaína. A mí ya me da un poquitito de miedo eso. Yo creo que con justa razón este tipo fue imputado, ¿verdad? Porque usar en un solo nervio 50 ml de ropivacaína para un bloqueo no es lo que nosotros estamos acostumbrados ni tampoco es lo que dicen los libros, ¿verdad? Pero pues este tipo de casos tendríamos que dejar de hacer bloqueos, yo creo que no, ¿eh? En cuanto atiendan este caso, a mí me pareció súper importante. Este paciente se sometió a un reemplazo de rodilla, de una prótesis de rodilla. Pero como es costumbre en Estados Unidos, se hace primero la anestesia general y después se realiza el bloqueo, una vez que está el paciente bajo anestesia general. Yo creo que en los casos donde se justifica hacerle una anestesia general antes de un bloqueo, son solamente porque creo que el mejor monitor de una inyección intraneural siempre va a ser el paciente, ¿verdad? Y en este caso le duermen, le hacen el bloqueo femoral y el paciente se despierta con debilidad, ¿verdad? Y fue diagnosticado con una neuropatía del nervio femoral, ¿verdad? Todos los documentos estaban en regla, pero aquí hubo un problema durante el procedimiento. No, o sea, no pudo decirle al operador, en este caso al anestesiólogo, no pudo decirle, ay, me duele muchísimo, con lo cual se supone que cuando estaba dormido se inyectó y ahí se lesionó el nervio. Entonces llegaron a un acuerdo y se pagó, el anestesiólogo pagó $45,000 acá al paciente, ¿verdad? Otro caso interesante. Esto ya fue antes de hacer el bloqueo. Cuando colocaba la sonda, ese paciente ya tenía un dolor así exquisito en el punto de donde se colocaba la sonda. Entonces, durante el bloqueo, él estaba despierto, pero él dice que tenía 10 de 10. En todo momento, el dolor del paciente antes, durante y después del bloqueo fue de 10 de 10. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una resonancia magnética, se hace un electromiograma y la resonancia magnética mostró que había una hinchazón del nervio femoral desde el ligamento inguinal hasta el canal de Hunter, ¿verdad? Entonces, este paciente ya vino
con una lesión nerviosa y se bloqueó. En ese caso, nosotros tenemos que estar siempre con todas las luces al decir, mira, a este señor yo no le voy a hacer, así como cuando viene un paciente escéptico y queremos, le va a hacer una raquidia, no, yo no le voy a hacer una raquidia a él porque tengo, quién sabe si le hago una punción lumbar y le hago una meningitis bacteriana, ¿verdad? Entonces, si el paciente viene ya con un dolor previo, hay que investigar un poquitito más. Si es diabético, si tiene un CPRS, si tiene un Double Crush Syndrome, si tiene una mononeuropatía diabética, son mucho más frecuentes de lo que nosotros pensamos. Y esos no son los mejores candidatos a ser bloqueados a nivel periférico. Entonces, y lo que creo, Elba, yo no sé si vos, pero acá en Paraguay, en Asunción, en los hospitales públicos, no hay ninguna exigencia de firmar consentimiento informado. En Ciudad del Este, ¿qué tal están? Estamos exigiendo mucho por los problemas de demanda que suele haber. Bueno, No, no tenemos muchos casos ya, pero hay algunos. bueno, en la práctica privada principalmente, acá ya es prácticamente ley exigida en todos lados. Esto igual el doctor Reina no verá como neandertales, pero es en la etapa donde estamos, ¿verdad? Que nos estamos dando cuenta que el consentimiento informado es fundamental, ¿verdad? Y hay un caso justamente donde no faltaba el consentimiento y el hecho de faltar el consentimiento nomás ya fue, no hubo una negligencia durante el bloqueo femoral de este paciente, pero no tenía consentimiento y bueno, tuvo que pagar, ¿verdad? Entonces creo que es más jodido no hacerle firmar consentimiento que hacer un bloqueo regional, ¿verdad? En Latinoamérica, yo hice no sé, busqué bastante y la gente de Colombia es la que mejor tiene en cuanto a la parte legal documentada esto. ¿Vos leíste este estudio también, Elba? Sí, leí. ¿Me podrías decir un poquitito de cómo viene la mano en Colombia? Se analizaron los reclamos de 71, de los cuales 33,5% se da a efectos adversos relacionados con anestesia. Los efectos adversos se encontraron con mayor frecuencia en pacientes ASA 1, ASA 2 en 78,9% y los procedimientos quirúrgicos en 95,8%. El mayor número que ocurrió fue en cirugía plástica, 29,%. Y el mayor evento con mayor proporción fue la muerte del paciente en 47,3%. El número importante de los casos que se encontraron fallas en los registros clínicos y el incumplimiento de las normas. Y bueno, cirugía plástica es un gran problema en Colombia, ¿verdad? Tenemos un colega anestesiólogo que publicó un libro, me parece, perdón, no recuerdo, pero hace poquito yo di una charla de esto, se llama Catástrofes en anestesia para cirugía plástica, porque realmente en cirugía plástica tenemos cero margen de error. Pues, ¿qué pasa estamos hablando de lesiones nerviosas, ¿verdad? ¿Cuál el porcentaje reportado? Fíjense como el 3% nada más fue relacionado a anestesia regional. Y yo creo que en Colombia se practica mucha anestesia regional, ¿verdad? Incluso cirugía plástica, ¿verdad? Entonces, fíjense, pero las neuropatías periféricas y las lesiones del plexo braquial siguen ocupando incluso aunque sea el 3%, la mayoría de ese 3% son neuropatías periféricas, probablemente el nervio cubital y la neuropatía del plexo braquial, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con un poquitito con las preguntas. La verdad que esto es un teaser, como le llaman, un trailer, ¿verdad? Para la película que vamos a ver el año que viene, ¿verdad, doctor Reina? Exactamente, es un tráiler de la película.
donde pues estamos invitando a todo aquel que quiera participar y compartir con nosotros estas experiencias. Como he comentado antes, lo que yo más destaco es los aportes regionales de cada lugar. Pues tú me comentabas recién cómo es la fotografía en la ciudad donde tú estás de Paraguay en relación a los consentimientos informados. Bueno, pues ese es un aspecto más que pues, mostrará variaciones con otros lugares. En España, pues desde hace mucho tiempo, el consentimiento informado es algo totalmente obligatorio y que no da paso a la cirugía si no está cumplimentado, firmado tanto por el médico como por el paciente. Además, pues hay una obligación de que tiene que estar 24 horas antes, porque se supone que si lo firma en quirófano, el paciente está presionado y no tiene posibilidad de meditar sobre lo que está firmando, con lo cual en un juzgado sería invalidado, salvo que sea de urgencia, pero en todo lo que es cirugía programada, pues los pacientes pasan por una consulta preoperatoria y ahí es donde pues, tienen que firmar ese consentimiento. Ya sin consentimiento no hay posibilidad de cirugía programada. Entonces, bueno, pues nada, son aspectos muy regionales de cada lugar, pues en España pues es así, bastante uniforme en toda España. Y bueno, pues intentando contestar, surgen muchísimas preguntas muy apasionantes pues a través de la revisión de artículos de otros equipos. Y bueno, pues mi aportación es básicamente desde el laboratorio. El problema es que los anestesiólogos en general somos clínicos, o sea, nosotros trabajamos todo el día en quirófano y si nos podemos permitir con mucho esfuerzo pues hacer una publicación, lo más frecuente es que sea del ámbito clínico, ¿no? Pues organizando información que nosotros obtenemos en el día a día y pues de eso sacamos conclusiones y lo publicamos. La investigación básica pues necesita un esfuerzo extra porque lo hace totalmente fuera del horario laboral. Y además pues necesita recursos y otras historias. Entonces, bueno, esa es mi aportación. Lo que ocurre es que cuando se trabaja solo desde la clínica, se construyen muchas hipótesis sobre temas que no están comprobados. O sea, a alguien se le ocurre en un momento plantear una hipótesis, esa hipótesis se va repitiendo a lo largo de los años en sucesivas ediciones de un libro y pues la gente piensa de que eso está totalmente comprobado cuando no es así. Entonces, eso da cabida a que nuevos estudios desde el área experimental pues tiren abajo pues ideas que se han mantenido durante tantos y tantos años. Nosotros como anestesiólogos utilizamos información de otros especialistas, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de los nervios, no nos ponemos a disecar los nervios, o sea, la mayoría de los anestesiólogos, sino de que pues buscamos información en los libros de anatomía. Y así como buscamos en anatomía, pues buscamos en fisiología y en otras especialidades en las cuales no apoyamos, pero no hacemos una revisión personal. Y muchas veces esos estudios que fueron publicados desde otros intereses, no malos intereses, muy buenos intereses, pero desde otra especialidad. A un profesor de anatomía pues le interesa determinados temas y lo que a nosotros nos interesa para él son misceláneas con escasísimo interés para transmitir a sus alumnos. Y todo eso hace de que se pasen por alto muchos detalles que para nosotros son fundamentales. Entonces, de ahí la importancia y lo que yo intento de fomentar, estimular la investigación pues, para hacer una revisión de lo que nosotros necesitamos. No, en principio, pues usamos lo que nos ofrecen los libros, pero siempre que podamos, pues volver a la sala de anatomía en la cual hicimos nuestros primeros años de carrera, pues siempre será muy bienvenida porque vamos a revisar con otros ojos, con otros intereses. Y de ahí es donde surgen nuevos eventos que hacen tambalear estructuras que se han mantenido durante años, porque no se ha revisado eso. En cuanto a tu primer pregunta, la neuroestimulación, si era necesario un patrón de 0.5 miliamper como valor de proximidad de la punta de la aguja, pero por fuera del nervio.
Bueno, lamentablemente la neuroestimulación ha caído en gran parte en desuso para algunos. Hay quienes comparten la neuroestimulación y la ecografía, pero hay un grupo que pues ya no se dedica exclusivamente a la ecografía. Con lo cual pues va perdiendo interés en lo que es la investigación en sí mismo de la neuroestimulación. Te tengo que adelantar que habría muchísimo más por investigar que lamentablemente no se ha investigado. Y, por ejemplo, determinar qué patrón eléctrico necesita cada nervio. O sea, se hicieron unos estudios experimentales hace años que llegaron a esa conclusión de que 0,5 punto era un valor óptimo, pero era óptimo dentro de ese margen de investigación que se hizo sobre los nervios que investigaron. Pero eso, lamentablemente, no es aplicable a todos los nervios. No es lo mismo aplicar 0,5 para aproximarse al nervio sin entrar al nervio en el nervio ciático que en un nervio mediano o que en otro nervio de otras características. El tema es de que cada nervio diferente en el cuerpo es de su padre y de su madre. Eso quiere decir de que son diferentes. Macroscópicamente uno lo ve como una cinta. Dice, bueno, esta cinta, este cordón, pues es el nervio, pero internamente tiene toda una arquitectura que es completamente diferente uno de otro. ¿En qué se diferencian? Pues se diferencian pues, en la cantidad de fascículos, el tamaño de fascículos que tienen, cómo están agrupados o no agrupados, la cantidad de grasa que hay entre esos fascículos. Entonces, todo eso hace que cuando tú generas un campo eléctrico, la punta de la aguja puede estar más cerca o más lejos. Con lo cual, 0,5, por ejemplo, en un nervio ciático, quizás estás muy lejos del target. Sin embargo, 0,5 dentro de un nervio pequeño, pues te va a permitir mucho más margen. Te lo ejemplifico. Tú trabajas en el nervio mediano puedes estar fuera del mediano. Pero si estás dentro del ciático, estás metido dentro del ciático. ¿Por qué? Porque tiene tanta grasa dentro que para tener la respuesta que tú esperas con 0,5, como no te metas dentro del nervio, pues no tienes respuesta. Vas a tener respuesta con valores más altos. Entonces, todo eso ha pasado desapercibido porque la gente no tenía forma de comprobarlo. Pues aplicaba pues, un paradigma y pues lo aplicaba sin más. Pero si hubiésemos analizado más, se hubiese podido hacer muchas más cosas. Luego, pues, has saltado al tema de las inyecciones de corticoides y el tema a nivel del canal foraminal. El canal foraminal es un tema solo en sí mismo. O sea, aquí estábamos hablando del nervio en general. Pero bueno, el canal foraminal pues da para solo una charla para hablar del canal foraminal. Entonces, mientras ustedes hablaban, yo rápidamente cogí algunas imágenes de mi ordenador que si me dejan compartir la pantalla, pues yo les voy a mostrar. Perfecto. Perfecto, el doctor nos va a mostrar imágenes relacionadas más que nada a las complicaciones en tratamiento del dolor en pacientes con dolor crónico. Por ahí lo que vinimos hablando hasta recién era más de dolor agudo, de la práctica diaria de anestesia regional. El tratamiento de particulados en el canal foraminal es más de pacientes con dolor crónico, que también es una práctica frecuente para nosotros. Bueno, ¿ven una imagen de un nervio? Sí. Perfecto. Bueno, esto es el nervio ciático. Entonces, el nervio ciático, esto contestando a la pregunta anterior, pero ya con imagen. ¿Se ve el cursor mío que se mueve sobre la imagen? Señor. Se ve, vale, perfecto. Bueno, pues aquí ustedes ven lo que sería el componente tibial, que es esta estructura de mayor tamaño con más fascículos, y el componente peroneo común, que es el más pequeño que está hacia la izquierda. Pero cada uno de ellos está rodeado como si fuesen múltiples nervios que se juntan para formar ese nervio tibial. Cada uno de estos van a ser las ramas que van a salir a nivel más distal. Quiere decir de que como la aguja no esté metida dentro de lo que es el ciático, es imposible acercarse a estos fascículos para poder despolarizarlos y tener una respuesta motora a ese valor de 0,5. Entonces, pues vamos a necesitar valores más diferentes para poder quedarnos por fuera si eso es lo que queremos.
Aquí tenemos el canal foraminal. Esto es una reconstrucción tridimensional a partir de un paciente. Esto no es una imagen artística, son reconstrucciones que hicimos a partir de pacientes usando resonancias magnéticas que eran normales, no tenían patología estos pacientes. Y aquí pues se ve pues lo que son los cuerpos vertebrales, el disco y lo que es el canal foraminal, donde pues se esquematizan estos todos estos puentes de fibrosis, todos estos ligamentos, que son ligamentos intraforaminales. Si bien están descritos con nombre y apellido, pues como los tenemos aquí abajo enumerados, pues en realidad, pues todo eso es una maraña que se entremezcla de puentes de colágeno. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta imagen no es mía, sino que es de Sao. Aquí está la referencia de donde lo saqué. Entonces aquí vemos lo que es la rama nerviosa y aquí vemos pues todo este intríngulis de ligamentos que van a través de los cuales sale el manguito dural con la rama anterior y posterior y lo que va a ser el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, cuando se pone una aguja para hacer un bloqueo transforaminal en tratamiento de dolor crónico de una radiculopatía, pues todos estos ligamentos de alguna forma pues van a interferir en lo que es la libre circulación de ese líquido que inyectamos, el spreading, ¿no? El spreading es esa extensión de líquido. Pues aquí vemos nuevamente pues otra imagen de otro sujeto donde vemos pues estos ligamentos. Bien. Curiosamente hay un ligamento, como ven aquí, que parece la vela de un barco, que me divide en un compartimento dentro del foramen, un compartimento que sería posterior y otro anterior. Y esto lleva a que muchas veces cuando se pone solución de contraste en un bloqueo transforaminal, ven de que hay una extensión hacia el epidural anterior. Esa salida a predominio del epidural anterior es porque la punta de la aguja se puso por delante de este tabique, lo cual va a obligar a que el líquido solo vaya hacia el epidural anterior, siendo muy difícil que pueda hacerlo hacia el posterior. Habría que reubicar la aguja en la parte muy posterior de ese canal foraminal. Estos son, como les decía, el canal foraminal es un ente en sí mismo, es una región muy interesante para los anestesiólogos, sobre todo los que se dedican al tratamiento del dolor. Y aquí, con la colaboración de profesores de anatomía, en este caso Francisco Reina, pues lo que ha hecho son cortes a 1 milímetro, son cortes complicadísimos de hacer, de solo 1 milímetro de espesor en cadáver fresco, o sea, son cadáveres que no están tratados, solo están criopreservados, y entonces pues sacaron pues como si fuesen fetas de jamón a 1 milímetro de espesor. Entonces lo que vamos a ver aquí es en la primera imagen de la izquierda, hay aquí un espacio, se ve por debajo una rejilla metálica, esto porque corresponde a lo que es el canal espinal, para que se ubiquen en lo que es el corte. Entonces iremos desde el centro hacia la periferia para ir pasando por lo que sería el epidural lateral y luego ya entrando en lo que es el canal foraminal. Entonces, hay una grasa que envuelve a las raíces nerviosas, a ese manguito dural, pues hay una grasa y esa grasa es la que va a permitir que se extienda el líquido que nosotros ponemos. O sea, no hay un hueco, un espacio. Todos los espacios están ocupados. En general, en el cuerpo no hay espacios libres per se, sino de que cuando hay un espacio se ocupa por grasa. Esa grasa pues va a permitir, esa grasa foraminal va a permitir de que los movimientos de flexo-extensión de los nervios, ese manguito dural, pues haga un desplazamiento a través del canal foraminal sin lesionarse. Entonces va a facilitar esos movimientos. De hecho, cuando hay una estenosis de ese canal, ya sea por un desplazamiento anterior del disco o por un engrosamiento del ligamento amarillo desde atrás, pues en ambos casos, o una deformación a nivel del articular, pues va a haber una compresión de ese canal foraminal con un sufrimiento de esa raíz nerviosa que se va a expresar como una radiculopatía. Bien, radiculopatía para cual, pues generalmente se ponen fármacos
anestésicos locales mezclados con corticoides. Y de ahí la pregunta del corticoide que se inyecta en este lugar. Bien, entonces, fíjense los triángulos de seguridad. O sea, hay un primer triángulo de seguridad que se refería en la parte superior y anterior, que luego pues, se ha hecho referencia al triángulo de Camping, que es en la parte, es un triángulo inferior, que está pues en esta zona que está recorriendo mi cursor, ¿sí? Entonces, en esta imagen en concreto, como era para destacar la grasa, no estoy mostrando detalles de los vasos, pero los vasos los verán a continuación. Lo que sí quiero ver es que vean cómo se modifica la cantidad de grasa anterior, posterior, arriba y abajo, a medida de que vamos desplazándonos hacia distal, hacia afuera de ese canal foraminal. Entonces, no da lo mismo que la punta de la aguja se quede muy por fuera del canal foraminal como que esa aguja entre intraforaminal. ¿Por qué? Porque la proximidad a la raíz que está bajando oblicua, pues va a ser muy corta y puede tocarla. Entonces, fíjense, entonces aquí lo que estamos viendo son las raíces L4, L5 y S1 es la inferior. Como referencia, fíjense lo que es el disco intervertebral y lo que es el cuerpo vertebral. Entonces, relacionen estas dos estructuras con las raíces, para que vean cómo su desplazamiento, una espondilolistesis, el desplazamiento de ese cuerpo vertebral, pues puede afectar en más o menos medida a esa raíz. Fíjense, aquí tenemos ya de izquierda a derecha, pues ese corte, ya estamos en medio del canal foraminal. Fíjense cómo hay una comunicación a través de esta grasa, con lo cual lo que inyectamos a un nivel se puede extender al nivel inmediato vecino. Fíjense aquí en esto que estamos más distal, más hacia afuera, dentro de ese canal foraminal, pues la cantidad de grasa y cómo esa grasa se distribuye. Esta distribución de grasa no era la misma en los cortes anteriores. Fíjense aquí en esta última, pues cómo es. Bien. Fíjense aquí tenemos pues tenemos la articular, aquí tenemos lo que son los discos y cómo ese desplazamiento de disco pues puede comprimir o no ese canal foraminal. Bien. Y ahora, los vasos. No, en 5 minutos no tenía tiempo como para poder localizar una imagen con el corte de los vasos. Pero sí les muestro estas fotos. Estas fotos, aquí hemos hecho disecciones donde hemos levantado la parte ósea y lo que se ve son los ganglios de la raíz dorsal y la proximidad de estos vasos que son los vasos radiculares que van a entrar al canal foraminal en contacto pues con el ganglio de la raíz dorsal. Entonces lo que quería mostrarle, que es lo que nos interesaba a nosotros, es el diámetro de esos vasos y el diámetro de los orificios laterales de estas agujas. Esta aguja en concreto, la que está a la izquierda y vemos a mayor detalle a la derecha, es una aguja 22G, es una aguja espinal normal 22G, que es una aguja que es usada pues para esa técnica. También hay agujas específicas que se pueden usar para eso, pero esta aguja es una aguja económica, barata, que la usan en muchos lugares. Entonces, fíjense, lo que nosotros queríamos ver es si era posible o no era posible, por la relación de tamaños, que una aguja pueda canalizar esos vasos, porque si el vaso era muy delgado, iba a ser imposible poder canalizarlo, con lo cual tampoco íbamos a poder de forma accidental inyectar corticoides dentro del vaso. Pero no, se pueden inyectar corticoides dentro del vaso, como vemos aquí en esta imagen. Y luego teníamos que analizar esos corticoides, ¿qué pasaba? Entonces, pues analizamos la dexametasona, la betametasona y el trigón, la triancinolona, que es muy comúnmente usado en este tipo de bloqueos. Entonces, ¿qué queríamos? Entonces, ¿qué hicimos? Pues sacamos una muestra del líquido del bote, pues lo pusimos sobre un papel de filtro y lo estudiamos bajo microscopía electrónica de barrido, pues para poder ver qué había, o sea, a la concentración que viene el envase original, pues si hay sedimento, no hay, si hay cristales, si está totalmente soluble el producto. Entonces lo que vimos de que la dexametasona
era muy poco el residuo que tenía. Esto que se ve por debajo es el filtro. Sin embargo, la beta-metasona pues tiene este tipo de cristales. La que más cristales tiene con diferencia es la triamcinolona, el trigón. El trigón tiene cantidad de cristales. Pero la pregunta es, bueno, pero nosotros no usamos de forma concentrada estos corticoides, sino que los diluimos con anestésico local. Habitualmente, cuando se hace una inyección por abordaje epidural, pues se diluye, puede ser 10 en 1, o sea, un mililitro del corticoide a la concentración que nos lo venden y agregamos 9 mililitros de solución salina. O sea, quedaría a la 10ª parte. Sin embargo, cuando el bloqueo es transforaminal, la relación es 1:1, con lo cual se diluye a la mitad. O sea que es una solución más concentrada que cuando se hace por vía epidural. Entonces la pregunta es, bueno, pues habría que ver a esas diluciones si estas cristales no se han diluido y desapareció el problema. Lo que comprobamos es de que tanto la dexametasona como la betametasona a esas diluciones no dejaban residuo, o sea, no quedaban cristales, con lo cual eso nos da la seguridad de que a esas concentraciones no tenemos efecto particulado. Sin embargo, el trigón sí seguía manteniendo cuando la relación, por ejemplo, cuando era 1:10, es la imagen superior, este es el residuo que nos quedaba en 1:10. Y esto de abajo cuando era 1:1, más concentrada porque sea directamente transforaminal. Con lo cual, si nosotros utilizamos triamcinolona, es muy efectiva, pero debemos ser conscientes de que vamos a tener partículas que de forma no intencionada, de forma accidental, es posible que puedan ser inyectadas. Esos vasos a nivel del canal foraminal son más desarrollados y es mucho más fácil canalizar a nivel cervical. O sea, los forámenes cervicales están más ricamente vascularizados y es más fácil canalizarlo. A nivel lumbar también hay vasos. Lo que pasa es que no en la suficiente cantidad como los hay a nivel cervical. Pero debemos recordar que también hay vasos y que esa posibilidad puede existir y que nosotros, por supuesto, tenemos que aspirar y aspirar con una jeringa que no genere mucho vacío, o sea, una jeringa pequeña. ¿Por qué? Porque si hacemos mucho vacío, aunque la punta de la aguja esté dentro del lumen del vaso, pues no va a salir sangre, porque se colapsa por el propio vacío y por eso no va a salir sangre. Por eso tenemos que usar una aguja pequeña para no generar tanto vacío, o dejarla que por gravedad a ver si gotea algo de sangre. En tal caso, pues ya inyectaríamos con más seguridad. Pero bueno, esta es la morfología que yo les aporto desde el laboratorio, pues para que ustedes vean cuáles son las cartas con las que juegan a esto. Entonces, pues, cuáles son las medidas de seguridad que ustedes desde la clínica pueden aportar, pues para proteger a vuestro paciente, ¿no? O sea, lo primero es no producir complicaciones. Luego, si podemos ayudar, ayudamos, pero lo primero es no lesionar. Entonces, bueno, pues estas son las aportaciones que yo le puedo hacer. Había una pregunta, doctor Reina, del doctor Reynoso. Dice, cuando usted dice más distal en las imágenes de los cortes, si se refería a más lateral. Más lateral, más externo, más externo. O sea, por eso el corte empezó a nivel del canal foraminal, donde no se ve nada porque estamos dentro del líquido cefalorraquídeo y vamos haciendo cortes hacia afuera. Los primeros cortes corresponden a lo que sería el espacio epidural lateral, donde la grasa pues comunica varios espacios y ya entramos en lo que es el canal foraminal, que tiene pues un orificio interno, un orificio externo, y por ahí pues pasa el manguito dural con su raíz anterior y posterior. Perfecto, muy bien. La verdad que increíble las imágenes. Deja bastantes interrogantes, pero la verdad que es muy interesante ver lo que uno en la práctica clínica tiene como un axioma, como un mito, verlo en las imágenes reales, ver a ver cuál es la relación entre el vaso y la aguja, ver los cortes, es realmente muy interesante. Siguiendo con las preguntas, bueno, yo quería hacer un comentario en relación a la utilidad del neuroestimulador en la práctica diaria. Realmente me parece que, si bien es algo en desuso, creo que deberíamos darle una oportunidad de volver a traerlo a la práctica clínica diaria.
es muy útil como herramienta de seguridad y como herramienta docente también. Sí, me parece que estoy de acuerdo con los expositores en que no es la mismo el amperaje que uno va a utilizar, porque no era mismo el amperaje que utilizábamos para realizar los bloqueos con neuroestimulador en cada nervio. No seteábamos igual el neuroestimulador cuando hacíamos un interescalénico que cuando íbamos a buscar un ciático por vía anterior, digamos. Entonces, realmente teniendo teniendo ese detalle, me parece que es una herramienta de seguridad que uno debería utilizar, y algunos bloqueos me animo a decir que es obligatorio utilizar el neuroestimulador. Por ejemplo, en el bloqueo compartimental del psoas uno no podría o no debería hacer un bloqueo sin tener un neuroestimulador. En otros me parece que sí agrega seguridad. Por otro lado, me parece que en relación a lo que contó el doctor Sosa de la práctica en Paraguay del consentimiento informado, es muy interesante ver cómo la práctica diaria nuestra es variable a lo largo del mundo, y en nuestro caso que nos interesa de Latinoamérica. Me parece que el camino es hacia que el consentimiento sea obligatorio, pero me gustó mucho el aporte del doctor Reina, que el consentimiento no sirve de la misma forma si es un consentimiento que el paciente firma casi bajo presión en la camilla del quirófano cuando lo están pasando desde el pasillo adentro del quirófano. Digamos, no tiene la misma utilidad, el paciente no tiene la oportunidad de leerlo, de realmente informarse, que es el objetivo del consentimiento, y generar las preguntas o las dudas que surjan al respecto. Me parece que parte de las demandas muchas veces surgen de desinformación, algunas surgen de realmente problemas que todos podemos tener, pero muchas otras surgen de problemas de desinformación, y ahí me parece que somos responsables nosotros de que el paciente que va a recibir anestesia regional esté informado, sepa lo que le va a pasar, sepa cuáles son las posibles consecuencias y los cuidados que tiene que tener, ¿sí? Por otro lado, quería hacer un pequeño aporte de los bloqueos faciales. Me parece que a veces es una buena oportunidad para evitar posibles complicaciones. Podemos acceder al nervio de distintas formas, y llegando, digamos, a esta altura de la práctica de la anestesia regional en el mundo, los bloqueos faciales están instalados, son el hoy, digamos, no son el futuro, son el hoy. Y de los bloqueos que planteó el doctor Sosa, hay muchas opciones de bloqueos faciales para hacer los mismos bloqueos regionales, bloqueo sea de fascia ilíaca para abordar el femoral, por ejemplo, también los bloqueos distales que hacemos de distintas ramas del femoral para preservar la función motora, en general son bloqueos faciales, y me parece que tienen un margen de seguridad mayor. Entonces, en el caso de que uno quiera hacer un bloqueo femoral, entre hacer un bloqueo femoral y hacer un bloqueo de fascia ilíaca, hay uno que tiene por lo menos un valor agregado, que es alejarse del nervio, digamos. Después uno puede elegirlo por distintos motivos, uno u otro, pero de entrada hay una cuestión a favor de los bloqueos faciales, que es nos estamos alejando de los nervios. Tan es así que en esos bloqueos sí no tiene ninguna utilidad el neuroestimulador, digamos, ¿no? Por lo menos en el de fascia ilíaca. Lo mismo pasa con los bloqueos centrales, como nos fuimos alejando del neuroeje para anestesia regional del tórax, de la pared anterior del tórax o pared posterior o lo que sea. Me parece que los bloqueos faciales son importantes. Y hay otra pregunta, desde Honduras nos llega una pregunta que dice, en el paciente diabético, por ejemplo, no hay respuesta a 0,5, yo me imagino que se está refiriendo a las lesiones nerviosas que habitualmente tienen los pacientes diabéticos. No sé si es tan así, no sé si el doctor Reina nos puede dar luz sobre este tema. Me parece que no es tan así. Los bloqueos en pacientes diabéticos, hacíamos bloqueo con neuro, si bien hay pacientes que pueden tener lesiones más graves, en general no me parece que no tengan respuesta. No me parece que podamos decir que los pacientes diabéticos no tengan respuesta a 0,5. Por ahí puede depender de cada paciente. Sí es cierto que esos pacientes tienen, digamos, un factor agregado al posible daño nervioso, que es el daño de la enfermedad crónica, digamos. Entonces, el cuidado tiene que ser extremo. Pero me parece que respuesta a 0,5, si uno se acerca a un nervio en donde 0,5 daría una respuesta en otro paciente, probablemente encontremos respuesta. No sé qué opina usted, doctor, o doctor Sosa. Tradicionalmente, a mí como me lo enseñaron en la residencia aquí, es que los pacientes con neuropatía diabética necesitan un mayor amperaje para poder tener una respuesta motora. Creo que por ahí va el tema, ¿verdad? Que en vez de buscar un nervio con 0,5, 0,6, tendríamos que empezar ya con 1,0 para poder tener una respuesta motora debido al estado en que se encuentra ese nervio en el paciente con neuropatía diabética.
Sí, y sobre todo, pues es la protección, como comentaba Joaquín, porque es un nervio mucho más susceptible a ser lesionado, tanto por el efecto traumático como por el efecto neurotóxico de si utilizamos alta concentración del anestésico local. Y bueno, esta charla empezó hablando como la caída de un mito y la caída de un mito se refiere a el efecto de las inyecciones intraneurales que pues cuando nosotros aprendimos durante nuestra formación pues estaban totalmente proscriptas, o lo que había que evitar eran las inyecciones intraneurales porque la lesión iba a ser terrorífica. Bueno, lo que hemos estado viendo es que esas inyecciones intraneurales pues tienen dos vertientes, que esa inyección nos han contado que se podía producir dentro de los fascículos, o sea que el anestésico local entrara dentro de los fascículos en contacto directo con los axones, con lo cual sí se podría producir una lesión de tipo permanente, o que ese anestésico local se quedase dentro del nervio, pero fuera de los fascículos. O sea, fuera de los fascículos, pues hay grasa, básicamente. Entonces, que se quedase en esa grasa por fuera de los fascículos, o sea, extrafascicular. Entonces, han hecho estudios sobre qué ocurría cuando se deposita fuera de los fascículos y electromiográficamente no vieron que produzca lesiones permanentes en ese nervio. Hicieron seguimientos hasta 6 meses y no vieron que apareciera ningún problema. Entonces, todos los dispositivos de triple seguridad, pues para medir la presión, de alguna forma, pues lo que intentan es que se evite esa inyección intrafascicular, porque que vaya dentro o fuera del fascículo no es algo que elige el anestesiólogo. El anestesiólogo pone la aguja y dependiendo de donde quede el orificio de la aguja, pues podría quedar dentro o fuera del fascículo, o parte dentro o parte fuera, o todo dentro de uno de esos dos compartimentos. Eso es lo que nos contaron hasta ahora, eso es lo que se ve en muchos esquemas hablando sobre el tema de las inyecciones intraneurales. Y nuestra aportación, que rompe un poco con ese concepto, rompe porque llegamos a ver de que era imposible inyectar dentro de los fascículos de forma intencionada. O sea, ahora no digo de forma no intencionada o accidental, sino de forma intencionada y utilizando las peores condiciones de volumen y de presión, vimos que eso no ocurría. Entonces, pues nos llamó un poco la atención. Por supuesto, todo esto hecho en modelo de cadáver, ¿no? Cadáver fresco, no formalizado, donde nosotros pues repetimos los bloqueos bajo ecografía para verificar que realmente había un ensanchamiento del nervio, un swelling, y dar por válida de que estamos poniendo el líquido, la solución, dentro de ese nervio. En vez de utilizar, como es un cadáver, no usamos anestésico local, sino lo que usamos es un marcador que luego quede incluido dentro de la muestra, que no desaparezca. Con lo cual tiene que ser un marcador de tipo particulado. No por ejemplo, si ponemos azul de metileno, el azul de metileno difunde y entonces, pues cuando lo vamos a buscar no encontramos nada. Entonces, dentro de eso particulado, lo que hicimos era inyectar glóbulos rojos obtenidos de un paciente, y entonces esos glóbulos rojos se mezclaban con heparina a altísimas dosis, todo esto es in vitro, con lo cual no habría ningún tipo de problema de usar altas dosis de heparina para evitar de que ningún eritrocito se pueda juntar, adherir a otro eritrocito, que queden todos flotando de forma individual. Y además una solución diluida a un 10% de hematocrito, pues para dejar para que no haya tantísimo partícula de marcador. Y que pueda ser mejor visualizada cuando vamos a verla bajo el microscopio. Entonces, por ejemplo, inyectamos 20 mililitros en el nervio ciático, pero 20 mililitros dentro del nervio y generando altísima presión. Eso es una brutalidad, inyectar ese volumen dentro de un nervio ciático. Pero nosotros lo que buscábamos eran las
peores condiciones, no condiciones clínicas, sino las peores condiciones. Entonces, después de hacer esos estudios, y bueno, el nervio mediano, pues 5 mililitros. Bien, entonces inyectamos pues a nivel de los plexos, a diferentes niveles. Entonces, lo que vimos es de que esa sangre en parte se quedaba fuera del nervio y en gran parte se quedaba dentro del nervio, pero fuera de los fascículos. Los fascículos estaban totalmente limpios. O sea, lo único que había dentro de los fascículos eran los axones y el endoneuro que rodea esos axones, pero no había ni un solo eritrocito. Seguimos estudiando y vimos que podían aparecer imágenes pseudo de inyecciones intrafasciculares. ¿Eso qué significa? Que cuando a bajo aumento, bajo el microscopio, mirábamos la muestra, nosotros veíamos de que había un depósito de marcador dentro del fascículo, en la zona central del fascículo, con lo cual, pues cualquiera hubiese dicho de que, bueno, efectivamente, ahí se hacía una inyección intrafascicular. Cuando analizamos con más detalle esas muestras, lo que vimos es que el perineuro, que son varias capas de células que rodean a cada fascículo, que limitan a cada fascículo, pues cuando esos fascículos se dividen, porque a lo largo del trayecto de un nervio los fascículos se dividen y se fusionan, formando un plexo intraneural, bueno, cuando están a punto de dividirse, ese fascículo se tiene que preparar con todos sus componentes para poder dividirse. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que es el perineuro empieza a formar invaginaciones hacia adentro, como crestas de perineuro hacia adentro del fascículo, que a medida que nos vamos más distal en ese nervio, vemos de que esas crestas llega a un punto que se unen ambos extremos opuestos. Entonces, al unirse ambos extremos opuestos de esas dos crestas, pues ese fascículo se divide en dos fascículos. ¿Qué ocurría? El marcador que nosotros inyectábamos iba a través del espesor del perineuro, que era también un modo de distribución que no había sido descrito hasta ese momento, y entonces se insinuaba dentro del fascículo, pero era un acúmulo totalmente rodeado por la invaginación de ese perineuro, con lo cual no estaba en contacto con ningún axón. Eso es una falsa imagen de inyección intrafascicular, es una pseudo intrafascicular. ¿Por qué? Porque hace justamente un spreading, una extensión de ese marcador a través de estas crestas del perineuro. Curiosamente, cuando nosotros publicamos en el Anesthesiology todo esto sobre las inyecciones intraneurales, el mismo mes en el British Journal of Anesthesia, pues publicaron exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque estaban viendo esas pseudoimágenes que creyeron que eran reales. Entonces, ¿por qué? Porque no analizaron que eso iba a través del perineuro y no que estaba ahí en el centro. El tema, básicamente, es de que cuando nosotros pasamos imágenes a los patólogos para que nos den sus informes, el tema ya se pierde y se diluye. Es importante que el propio investigador profundice en el tema y analice con detalle todos los detalles para poder llegar a esas conclusiones. Lo que decimos siempre, ¿no? Pues investigar los anestesiólogos para los anestesiólogos. Entonces, va a haber otra motivación en esa búsqueda y es lo que encontramos. Entonces, en resumen, las inyecciones en la mayoría de los nervios del cuerpo humano es imposible hacer inyecciones intrafasciculares, sobre todo dependiendo de qué va a depender. Va a depender de el tamaño de los fascículos y del tamaño del orificio de la aguja. La aguja hasta ahora no fue considerada en el tema de las inyecciones intraneurales. Se podía usar una u otra aguja. Era un tema sin trascendencia. Sin embargo, es un tema capital. ¿Por qué? Porque si el orificio de la aguja es más pequeño que el tamaño de los fascículos, sí es posible la inyección intrafascicular. Pero da la coincidencia de que la mayoría de los nervios humanos, no animales, humanos, en relación a las agujas que nosotros utilizamos,
pues son de menor tamaño. Entonces es imposible poder meterse adentro. Solo hay un lugar crítico en el cuerpo humano donde sí es posible hacer inyecciones intrafasciculares. Y ese lugar es justo a la salida de los canales foraminales. ¿Por qué? Porque a ese nivel es donde se localiza el fascículo más grande del cuerpo humano. Inmediatamente al lado va a tener casi el mismo tamaño, el mismo diámetro que lo que es el ganglio de la raíz dorsal. Ahí es donde se juntan axones de la rama anterior y las del ganglio. Entonces se van a fundir en una misma estructura que a 1 milímetro hacia afuera del nervio, pues va a ser un único fascículo. Ese único fascículo rápidamente a 3-4 milímetros hacia afuera, pues rápidamente se subdivide en un montón de fascículos. Entonces, a esos 4 o 5 milímetros hacia afuera ya sería imposible hacer inyecciones intrafasciculares. Pero si nos insinuamos dentro del canal foraminal, sí podríamos hacer una inyección intrafascicular. Estos son aspectos pues, que no habían sido considerados y que pues los estamos compartiendo ahora. Impresionante, la verdad que una admiración total por el trabajo del doctor. Es increíble escucharlo y aparte son cosas que por ahí a uno se le cruzan por la cabeza y de ahí a llevarlas a la práctica es un mundo, ¿no? Yo quiero Juan hacer Carlos. una pequeña reflexión, ¿verdad? Nosotros, bueno, los neurocirujanos y los traumatólogos son los que más habitúan a hacer las inyecciones transforaminales, ¿verdad? Nosotros los anestesiólogos hacemos las interlaminares principalmente y tratamos de hacer las caudales para acceder al espacio epidural anterior. Doctor Reina, ¿sería seguro decir que es más probable dañar un nervio con una transforaminal que un bloqueo? Sí, claro, claro, porque además lo que es el manguito dural, porque hablemos de que hay un manguito dural dentro del canal foraminal que tiene a la raíz anterior y a lo que es la raíz posterior y el ganglio de la raíz dorsal, pero todo eso está inmerso dentro de un mismo compartimento limitado por el manguito dural. Pues el manguito dural pues no tiene mucha movilidad. ¿Por qué? Porque está limitado por el canal foraminal. O sea, tiene grasa, pero esa grasa la naturaleza la preparó para la flexo-extensión de los miembros, no para que venga un médico a poner pinchazos por ahí. Entonces es una grasa muy limitada que cumple una función muy concreta. Entonces, pues dependiendo el ángulo de abordaje, pues claro, pues se puede lesionar porque no tiene posibilidad de movimiento. Así como una raíz dentro del espacio subaracnoideo, una raíz de la cauda equina, si nosotros entramos despacio con la punta de la aguja, la tocamos y la podemos empujar hacia adelante, un manguito dural no podemos. Además que, a diferencia, por ejemplo, una raíz de la cauda equina tiene 1 milímetro de diámetro y a nivel del canal foraminal, pues esa estructura tiene unos 7-8 milímetros de diámetro, con lo cual es una estructura suficientemente grande como para poder ser perforada e introducir la punta de la aguja dentro. Pero bueno, es que hay muchos conceptos. El manguito dural, pues dedicamos mucho tiempo al estudio nosotros del manguito dural. Y por ejemplo, lo que vimos es que además de esa grasa que hay por fuera, dentro de lo que es el propio manguito dural, o sea, por dentro de la duramadre, o sea, el manguito dural es una extensión de la duramadre del saco dural, ¿no? Entonces, esa duramadre se extiende hacia afuera como si fuese la manga de una camisa. Lo que es el cuerpo de la camisa es el saco dural, la manga de la camisa es el manguito dural. Ese manguito dural está formado por duramadre como extensión y también por la lámina aracnoidea. ¿Por qué? Porque esa lámina aracnoidea va a ser el efecto barrera de todos los fármacos que nosotros pongamos por fuera de ese manguito dural. O sea, en un bloqueo transforaminal, pues ese corticoide o anestésico local va a tener que atravesar esa extensión de lámina aracnoidea en el manguito dural para poder llegar a los axones. Entonces, es un tipo de barrera que no tiene el mismo efecto que a nivel del saco dural porque tiene otra morfología, pero lo que le quiero destacar es que si bien en el espesor de la duramadre no hay adipocitos, solo hay láminas de fibras de colágeno,
en lo que es el manguito dural, pues sí aparecen adipocitos. O sea que hay una grasa muy particular que tampoco había sido descrita y que está en el espesor mismo de lo que es la pared del manguito dural. Y que esa grasa en particular, como la grasa es un reservorio lipofílico, tiene un efecto muy curioso. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos un fármaco y ese fármaco se puede quedar anclado en lo que es la grasa foraminal, pero eso está por fuera del manguito. Pero lo que se ancla en los adipocitos que están dentro del manguito dural van a estar en directo contacto con los axones de la raíz anterior y posterior, con lo cual el efecto farmacológico en cuanto a duración del efecto es completamente diferente, es muchísimo más prolongado. De hecho, por ejemplo, es curioso hablo de una analgesia de parto, ¿no? Una analgesia de parto, pues se utilizan soluciones muy diluidas. O sea, por ejemplo, una bupivacaína al 0,1%, o sea, siempre por debajo de 0,25. Entonces, ¿por qué usamos esas concentraciones bajas? Pues para no producir bloqueo motor, o sea, para hacer un bloqueo sensitivo que no interrumpa la progresión del trabajo de parto. Bien, cuando un catéter está lateralizado, quiere decir de que la punta de ese catéter va a hacer un gota a gota sobre alguna de las raíces al nivel donde está colocado ese catéter. Y curiosamente, cuando se va el efecto del bolo inicial, después de 4 o 5 horas, es cuando realmente está haciendo efecto la bomba. O sea, la perfusión que nosotros estamos haciendo a través de la bomba. Ya se fue el efecto del bolo inicial. Y es justamente a las 4 o 5 horas cuando la paciente, alguna paciente que tiene el catéter lateralizado, puede notar un bloqueo motor en uno de los miembros inferiores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible hacer un bloqueo motor si estamos poniendo una bupivacaína 0,1%? Pues justamente está haciendo un gota a gota sobre esos manguitos durales y la concentración que se genera dentro de esa grasa que está en contacto con los axones permite una redistribución a una concentración suficiente como para producir ese efecto. A todos nos ha pasado. Claro, claro. Entonces, Sí. hay un montón de cosas que nos ocurren en el día a día desde el punto de vista clínico, en la soledad de nuestro quirófano, y que no podemos explicarnos por qué ocurren, como lo que le estoy comentando. O sea, ¿cómo 0,1% de una bupivacaína va a producir bloqueo motor? Cuando eso va en contra de todo lo que pensamos. Pero ocurre, ocurre. Bueno, la explicación la estamos intentando buscar a través de la morfología y podemos justificar que ese evento sí sea viable a través de lo que, por ejemplo, les estoy contando. Bueno, recibimos una masterclass de parte de los doctores, impresionante, bastante personalizada. Agradezco mucho los que se quedaron hasta el final. Nos hemos extendido en el tiempo y nos extenderíamos más, pero bueno, tenemos el congreso para hacer de todo esto algo más intenso y más detallado. Esto ¿Tienen ha sido alguna pregunta, algún comentario un final? ha sido un super tráiler. Sí, sí, un súper trailer. ¿Alguna pregunta, algún comentario final, Elba, Juan Carlos? Yo encantado, gracias por la invitación y la verdad que yo le dejaría al auditorio la pregunta de por qué seguimos haciendo las transforaminales si son tan peligrosas. ¿Por qué no hacemos nomás las peris normales, verdad? Pero yo espero la respuesta en Rosario el año que viene, ¿eh? Muy bien. Exactamente, pues Rosario será un punto de encuentro, pues para poder discutir, compartir y ver sobre todo que las cosas no se hacen exactamente igual en todos los lugares y que de todos podemos aprender. Exacto. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias a todos, a los docentes, a los asistentes, a los que se quedaron hasta lo último. Muchas gracias por participar. Espero lo hayan disfrutado como lo disfruté yo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Un gusto haberlos Saludos, conocido. doctor, gracias. Chao, chao, Saludos. Natalia.
Chao. Gracias a todos.